Proyecto número 1. La máquina Vaux. La máquina Vaux es un transporte terrestre experimental temprano, desarrollado en Francia durante la Primera Guerra Mundial. Representa un intento innovador de abordar los desafíos de la guerra de trincheras con un vehículo blindado móvil. Diseñada por el ingeniero francés Louis Vaux en 1914 y construida a principios de 1915, la máquina Vaux estaba destinada a moverse por terrenos irregulares en los campos de batalla, aplastar defensas de alambre de púas y superar obstáculos en el paisaje. El concepto de la máquina se inspiró en la inmovilidad y los peligros de la guerra de trincheras, lo que exigía el desarrollo de vehículos capaces de transportar armas, proteger a los soldados del fuego enemigo y maniobrar en terrenos difíciles. El diseño inicial de la máquina presentaba una estructura en forma de rombo con una única oruga superior, que recordaba a un tanque esquelético sin la armadura tradicional. Utilizaba un sistema de orugas único compuesto por 6 grandes orugas paralelas, dispuestas alrededor de un centro motorizado triangular, impulsado por un motor de gasolina de 80 caballos de fuerza. Esta configuración permitía que la máquina aplastara obstáculos como el alambre de púas y cruzara trincheras, demostrando su potencial para superar los obstáculos en el campo de batalla. A pesar de su diseño innovador, la máquina enfrentó serios problemas durante las pruebas, fue considerada demasiado frágil y lenta, con maniobrabilidad y dirección limitadas. Los informes destacaron problemas con la visibilidad, el ruido, la vulnerabilidad al fuego enemigo y la efectividad general en combate. Estas deficiencias llevaron a la cancelación del proyecto en junio de 1915, cuando los líderes militares buscaron alternativas más viables. En 1916 se desarrolló una segunda versión de la máquina Vaux, con un diseño más compacto y armadura adicional para el motor y la cabina del conductor. Esta versión actualizada intentó corregir algunas de las deficiencias del modelo original, incluyendo el control de dirección y la maniobrabilidad general, pero las pruebas revelaron problemas persistentes con la velocidad y la maniobrabilidad, lo que finalmente llevó a la cancelación del proyecto. Continuemos con el número 2. Ataque Bune. Los destacados barcos de guerra japoneses de los siglos XVI y XVII, los Ataque Bune, encarnaron los logros innovadores de la guerra naval de Japón durante el turbulento periodo Sengoku. Estos barcos, que eran los más grandes e imponentes entre las flotas costeras de Japón, se asemejaban más a fortalezas flotantes que a barcos de guerra convencionales. Desempeñaron un papel crucial en los conflictos internos del Japón feudal, donde los gobernantes regionales buscaban el control político y la unidad a través del dominio marítimo. Estas embarcaciones, construidas en una era de intensa competencia entre los señores feudales, representaban una fusión de destreza naval y estrategia militar. A menudo, se fabricaban con revestimientos de hierro o superestructuras reforzadas, lo que las hacía resistentes al fuego de cañón y las flechas incendiarias. El legendario daimyo Oda Nobunaga supervisó la construcción de grandes ataques de hierro en 1578, conocidas como Teixen o barcos de hierro. Estos barcos, descritos por misioneros jesuitas, personificaban la ingeniosidad y las ambiciones de la ingeniería naval japonesa. Sin embargo, el apogeo de las incursiones de los ataques se alcanzó bajo el mando de Toyotomi Hideyoshi, quien encargó barcos totalmente recubiertos de hierro para la invasión de Corea. Estas embarcaciones, adornadas con elementos dorados y estructuras elevadas, dejaron una impresión duradera en los observadores, incluidos los testigos portugueses. A pesar de su impresionante apariencia, estos barcos acorazados enfrentaron problemas prácticos, como deficiencias estructurales que comprometían su durabilidad y navegabilidad. Su papel en importantes batallas navales, como el exitoso bloqueo en la desembocadura del río Kisu en 1578, subrayó su importancia.
Sin embargo, las limitaciones de los ataques se hicieron evidentes durante la invasión japonesa de Corea, cuando se encontraron con una formidable resistencia de la flota coreana de Panopseon. La superior potencia de fuego y la estructura más robusta de los barcos coreanos expusieron las vulnerabilidades de los ataques Bune, destacando la naturaleza cambiante de la guerra naval en Asia Oriental. Número 3. Los barcos Tortuga coreanos. El barco Tortuga, conocido como Jeobukseon en coreano, fue un notable buque de guerra utilizado por la Armada de Joseon desde principios del siglo XV hasta el siglo XIX. Este precursor del barco Tortuga apareció por primera vez a principios de los 1400 en una batalla simulada con un barco de guerra japonés mencionado en registros históricos. Sin embargo, estos primeros barcos Tortuga cayeron en desuso durante tiempos de relativa paz, solo para resurgir con un propósito renovado durante la invasión japonesa de Corea de 1592 a 1598. Fue durante este periodo que el almirante Yi San-sim, a quien se atribuye el diseño del mejorado barco Tortuga, empleó estos formidables buques con devastador efecto contra los japoneses. Uno de los misterios que rodean al barco Tortuga es su supuesto uso de revestimiento metálico. Aunque algunos relatos históricos sugieren armadura de hierro, entre los historiadores continúa el debate sobre la autenticidad de esta afirmación. Fuentes contemporáneas de la era de Yi San-sim no mencionan explícitamente la construcción acorazada, y las afirmaciones posteriores sobre armadura metálica pueden haber surgido de interpretaciones occidentales del siglo XIX. La estrategia defensiva del barco Tortuga también se vio reforzada por el uso de picos metálicos en su techo para disuadir los intentos de abordaje enemigo. Los picos, cubiertos con sacos de arroz o esteras, servían como un elemento disuasorio contra las tácticas japonesas. Equipados con poderosos cañones y arcabuces, los barcos Tortuga demostraron ser adversarios formidables en el combate naval. La inclusión de una cabeza de dragón en la proa, equipada con un proyector que emitía humo tóxico, añadió una dimensión psicológica a las tácticas de guerra del barco, infundiendo miedo en los adversarios japoneses. Número 4. Elefantes de guerra. El elefante de guerra, una majestuosa y temible criatura entrenada para el combate, desempeñó un papel decisivo en la historia militar antigua en diversas culturas y regiones. Estos enormes animales, guiados por experimentados maots, servían como formidables instrumentos de guerra, capaces de atravesar las filas enemigas, infundir terror y cambiar el curso de las batallas en la antigüedad. Los elefantes de guerra se utilizaron ampliamente, especialmente en regiones como la antigua India, donde jugaron un papel clave en importantes batallas. Estas colosales criaturas, con su inmensa fuerza, podían destruir fortificaciones enemigas e infundir miedo en los corazones de los soldados. Aunque su uso fue intermitente en la antigua China, los elefantes de guerra se convirtieron en parte esencial de los ejércitos de los reinos históricos del sudeste asiático, demostrando su importancia militar duradera. Durante la antigüedad clásica, los elefantes de guerra se incorporaron a las estrategias militares de diversos imperios, desde la antigua Persia hasta los estados griegos helenísticos, la República Romana y Cartago en el norte de África. La visión de elefantes de guerra en el campo de batalla era un símbolo de poder y grandeza de esas antiguas civilizaciones. El Maot, encargado de controlar y dirigir al elefante, desempeñaba un papel crucial en su entrenamiento, usando herramientas especiales como el Goat para enseñar a los elefantes a superar obstáculos, atacar enemigos y aplastar adversarios. Los elefantes de guerra servían para diferentes propósitos militares además del combate, podían transportar cargas pesadas y proporcionar una plataforma estable para que los arqueros dispararan flechas, ofreciendo una ventaja estratégica en la batalla. A pesar de su formidable reputación, los elefantes de guerra tenían notables debilidades. Cuando resultaban heridos o si su Maout era asesinado,
los elefantes podían entrar en pánico y causar caos en el campo de batalla. Tácticas ingeniosas, como cortarles la trompa o usar unidades rápidas de infantería ligera con lanzas, se empleaban para desorganizar a las unidades de elefantes en la antigüedad clásica. El legado de los elefantes de guerra subraya su valor histórico en el campo de batalla del sudeste asiático, donde su uso continuó hasta el siglo XIX debido a las características geográficas que favorecían su movilidad en comparación con la caballería tradicional. Incluso en contextos coloniales, como las fuerzas británicas en la India, se usaron baterías especializadas de elefantes para transportar grandes piezas de artillería de asedio por terrenos difíciles, demostrando la adaptabilidad de estas majestuosas criaturas en campañas militares.